Yo soy Rogelio de Hoyos de DEA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios. Este video va dedicado especialmente a los emprendedores, aplica obviamente para las empresas grandes, pero especialmente aplica para los emprendedores. El emprendimiento en México es muy importante, sin embargo hay estadísticas que nos indican que muchos negocios cierran antes de cumplir 2 años de operación. Se lo atribuimos normalmente a la situación económica, a las condiciones de mercado. Pero en nuestra práctica de consultoría de más de 10 años de asesorar a emprendedores, nos hemos dado cuenta que no necesariamente es esto. Mucho tiene que ver con la cultura de emprendimiento que tiene el propio emprendedor y de conceptos que muchas veces no se logran entender porque simplemente no hay quien nos instruya o quien nos forme. Y una de ellas es entender cómo crece un negocio. Y es parte de lo que vamos a platicar hoy. Te voy a platicar de cómo crece un negocio para ponerlo en práctica. Y para esto voy a hacerme una historia de 3 personajes que se llaman Don Gastón, Don Prudencio y Don Justito. Y te voy a platicar qué es lo que hizo cada uno de ellos con su negocio. Ellos son emprendedores y cada uno de ellos puso un negocio y vamos a ver qué hizo cada uno de ellos. Don Gastón era un empleado que fue despedido de una empresa, fue liquidado y con esa liquidación decidió poner un negocio. Con este negocio, con este pequeño capital de trabajo, lo invirtió, encontró un nicho de mercado donde había una necesidad que cubrir, un producto, una demanda, y encontró que había una rentabilidad atractiva y puso manos a la obra y montó este negocio. Empezó a vender y empezó a obtener una utilidad de este negocio. Obviamente, como ese era su sustento de vida, tiene un gasto, pero Don Gastón no solamente se gastaba la utilidad, sino se gastaba además una parte del capital. Esto con el tiempo forma un círculo vicioso y voy a tratar de explicar cómo sucede esto. Como Don Gastón tenía un ingreso mensual cuando era empleado de 15,000 pesos, resulta que al poner el negocio, que empezó con 40,000 pesos, tuvo ventas y al primer mes él vio en su bolsa más de 50,000 pesos. Comparado contra el ingreso que tenía como empleado, la sensación que se causa es que ya tengo mucho dinero. Entonces, Don Gastón empezó con un gasto personal alto de 12,000 pesos. Y una vez que empezamos a hacer este tipo de gastos o que mantenemos un nivel de gastos, la tendencia es a la alza, es decir, no bajamos gastos normalmente de un ritmo de vida que tenemos. Entonces Don Gastón, cada mes que pasa, le come un poco al capital de trabajo, pero como está vendiendo y obtiene utilidad, él siempre sigue viendo más de 40,000 pesos iniciales y para él esto es ganancia. El problema es que cuando llega al mes 6, cuando ya para invertir tiene menos de lo que tenía al inicio, es donde apenas se da cuenta que algo no está bien. Y es cuando empiezan a salir las frases de vendo pero no sé dónde está mi dinero, no me rinde, no sé dónde se fue. Pues se fue en el gasto cotidiano de tener un gasto alto sin medirlo y no solamente gastar las utilidades, sino también parte del capital de trabajo, pero esto se ve reflejado hasta los 6 meses cuando ya es muy evidente que el capital de trabajo es mucho menor que al que teníamos inicialmente. Entonces este negocio vale a los 6 meses mucho menos con lo que empezó y es cuando empieza a tener pérdidas desde el mes 3 o 4. Y entonces ese es el escenario de Don Gastón. Por otro lado, Don Justito también es otro emprendedor que él decide poner este negocio y él dice, yo la utilidad de mi negocio la voy a obtener, pero no voy a tocar el capital de trabajo. Él es un poco más consciente de lo que implica el capital de trabajo, entonces él dice, yo solamente voy a gastarme como parte de mi beneficio la utilidad. Nada más, el capital de trabajo lo voy a respetar y esto nos produce un círculo neutro en donde Don Justito simplemente se va a mantener con ese negocio, no va a crecer, tampoco va a perder, se puede considerar como un autoempleo. El problema es que si cambian las condiciones de mercado, cambian las condiciones o hay condiciones fortuitas dentro del negocio, pues no va a tener capital para poder responder a estas necesidades y probablemente pierda dinero. Sin embargo, Don Justito se queda con este escenario en donde se permanece igual, no hay crecimiento, en donde no habrá pérdidas si no cambian las condiciones del mercado. Por otro lado, el tercer personaje de esta historia es Don Prudencio. Don Prudencio, un poquito más de experiencia, un poquito más de sentido común, él igual decide invertir la misma cantidad de dinero, empieza a ganar y Don Prudencio dice, yo voy a gastarme solamente la mitad de la utilidad.
el resto de la utilidad, es decir, la mitad de la utilidad, la voy a reinvertir. Yo voy a gastarme de mi utilidad solamente la mitad y la otra mitad la voy a reinvertir, de tal forma que el capital de trabajo de don Prudencio cada vez va creciendo más, y como es un producto que tiene demanda, hay mercado para hacerlo, está el producto y tiene un margen favorable. Con esta reinversión que hace don Prudencio, a los 6 meses su negocio ya vale más del doble de lo que empezó, es decir, tiene más del doble de capital de trabajo, y como su ritmo de gasto era gastarse la utilidad o la mitad de la utilidad, a los 6 meses resulta que su gasto ya es un gasto bastante considerable o para poder llevar una vida bastante cómoda comparado con los otros dos escenarios. Es decir, el gran secreto de cómo crecen los negocios, sobre todo los emprendimientos, es la reinversión. Tenemos que reinvertir la utilidad, tenemos que tener una disciplina de trabajo para poder tener este escenario favorable. Si comparamos los tres escenarios, nos damos cuenta que don Gastón a los 6 meses tenía una pérdida ya de su capital de trabajo, don Justito estaba exactamente igual, pero don Prudencio ya tenía más del doble de capital de trabajo, sin demeritar su sustento o su calidad de vida. Muchos emprendedores pierden de vista este concepto de cómo, o no conocen este concepto de cómo crecen los negocios, y es muy fácil perderse en el gasto diario, el sentir que ya tenemos más dinero con el que empezamos, sí, y no tener en consideración que es parte del capital de trabajo y que hay que reinvertir para que el negocio crezca. Si queremos que nuestros negocios crezcan, tenemos que reinvertir una parte de la utilidad. Tenemos que tener mucha disciplina para poder cumplir con esta meta, y es difícil, sí, es complicado, pero recordemos que un negocio no es magia, no es algo que pueda estar de la noche a la mañana, lleva meses o años inclusive para que un negocio dé realmente el beneficio que se quiere o que se espera con la meta con la que se fundó. Entonces aquí el emprendedor tiene que tener mucha paciencia. Y hablo del emprendedor porque son los ejemplos más claros donde podemos ver este concepto, pero esto aplica también para las grandes empresas. La reinversión es la única forma, una de las formas más fáciles para que las empresas crezcan, porque al momento de tener una reinversión, si tenemos un producto que tiene demanda y tiene calidad, obviamente vamos a poder adquirir nuevos insumos para poder producir más, nueva maquinaria, nuevo equipo de distribución, etcétera, todo lo que sea necesario para que la empresa empiece a crecer. Yo los invito a todos mis amigos emprendedores que consideren la reinversión como una herramienta o una de las herramientas más importantes para poder crecer, y eso obviamente requiere disciplina, requiere planeación, requiere registros adecuados, pero sobre todo requiere mucha paciencia. Entonces yo les propongo que practiquen la reinversión dentro de sus emprendimientos y van a ver resultados en menos de lo que se imagina. Dentro de nuestro blog, en la liga que tenemos aquí abajo de la descripción, vas a poder encontrar más detalles sobre este tipo de herramientas que tenemos para el crecimiento de los negocios, y también vas a encontrar en la descripción nuestras redes sociales, para que te invito a que nos sigas y tenemos otro tipo de materiales para ustedes. Yo soy Rogelio de Hoyos de DA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios.